Puede ser la suma. Una variable más que se llame suma. Una pregunta, ¿y n qué sería? A n la definí como una variable que es la que va a controlar el ciclo. Si yo tengo que, este conjunto de acciones para calcular el promedio, la tengo que ejecutar 40 veces, porque tengo que pedirle al usuario que me ingrese una nota e ir acumulando los valores, entonces n es la que va a ir contando el alumno 1, el alumno 2, el alumno 3, y va a ir dando vueltas en el ciclo. Pero no lo definís arriba como Ah, variable igual, me olvidé, porque no sí, está sí. escrita, ¿no? Sí, va como variable. Puse las que me parecía que iba a utilizar y después las vamos agregando, ¿eh? Sí, va como variable. Todas las variables Ahí que no use... sería desde 1 hasta cantidad, que está como constante. Tenés razón, declaramos cantidad como constante. Sí. Bien la aclaración. Acuérdense, todo lo que las variables constantes que nosotros utilicemos acá, en el cuerpo del algoritmo, tenemos que tenerlas declaradas arriba. Así que esta n es correcto, tengo que declararla acá dentro de las variables, y ya que declaré la constante cant, que va a contener la cantidad de alumnos, que es la cantidad de vueltas del ciclo, la utilizo acá. Entonces. Y Eso, ahí, profe, te iba a decir, como ejemplo. ¿puede ser sin constante eso ahí? Que no esté ahí, digamos. Sí, puedo utilizar, no la declaro acá arriba, acá no la declararía y acá pongo 40. Exacto. Ahí, en ejemplo, en n, Sí. ¿sería un alumno o sería la nota de un alumno? Sí. Cuando n vale 2, es la nota del segundo alumno. Cuando n vale 3, es la nota del tercer alumno. No es que porque esto yo acá no lo modifico, se va incrementando automáticamente el valor de n. En cada vuelta de ciclo se incrementa en 1. Si yo tengo 3 alumnos, 3 veces le tengo que decir ingrese la nota y hago los cálculos que sea, doy una vuelta de ciclo y pido que me ingresen otra nota y así. Profe, no se pone cantidad 40 porque ya está escrito arriba, solo cantidad. Exacto, sí. La declaré como constante, por eso pongo el nombre de la constante. Yo había puesto el 40 y me había olvidado que la declaré. Ahora después hacemos la prueba de escritorio también, para ver qué valores van tomando las variables, así lo vamos siguiendo. Yo para por ahí hay capaz que lo entiendo mejor, porque me cuesta, no sé, por ahí diferenciar la decimal nota con el entero n. Exacto. N no hace referencia a la nota, sino que es la variable que controla el ciclo. La variable que controla el ciclo es la que va a ir controlando las veces que tenés que entrar y pedirle datos al usuario y hacer cálculos. Yo por cada alumno tengo que hacer algunos cálculos. Tengo que evaluar si la nota es la mínima, tengo que ir acumulando la nota para calcular después el promedio. Entonces, eso se hace en cada vuelta de ciclo. En cambio, nota es un valor que también va a estar siempre modificado porque lo voy a ir perdiendo. Yo cargo una nota y cuando me ingresa el valor del siguiente alumno, pierdo la nota que tenía y cargo la nota nueva. ¿Sí? Van a tener valores diferentes. N se incrementa de 1 en 1 y nota va a tener un valor que es aleatorio. De acuerdo a la nota que obtuvo el alumno, es el valor que va a tener. Claro. Pero bueno, ahora con la prueba de escritorio vas a ver que lo podemos seguir mejor. A la variable suma le voy a asignar lo que tengo en suma más la nota. Como es una variable que va a ir acumulando valores, la variable suma, voy a necesitar inicializarla para que tenga un valor de entrada. Si no es como que suma en la nada misma. Esto lo voy a terminar acá, pero ahora después hacemos lo del mínimo. Pongo fin para, y para calcular el promedio, a promedio le asigno lo que tengo en suma, que es la suma de todas las notas, dividido cant, que es la cantidad de alumnos. El promedio de notas es, y pongo promedio.
Yo acá lo único que hice en este ciclo fue pedirle al usuario que me ingrese la nota de un alumno y la voy acumulando en una variable. Cuando termina el ciclo, cuando ya pasaron las 40 notas, ya tengo en la variable suma la suma de todas. Entonces puedo calcular el promedio. ¿Promedio lo podía haber calculado dentro del ciclo? Sí, es válido también, pero lo estaría calculando reiteradas veces y sin sentido, ¿no? Cuando lo puedo calcular una sola vez. Estaría desperdiciando un poco de tiempo ahí. Pero bueno, es válido también si lo hacen dentro del ciclo. No estaría correcto hacer esta impresión o mostrar por pantalla cuánto es el promedio, hacerlo dentro del ciclo, porque lo estaría mostrando las 40 veces. Así que, en principio, esto es lo que hago para calcular el promedio de notas de los 40 alumnos. Lo otro que pedí el ejercicio era que ustedes pudieran indicar cuál es la nota más baja. De todas las notas que ingresaron, ¿cuál es la más baja? El otro día propusieron que declaremos una variable, por ejemplo, la puedo llamar mínimo. La voy a declarar acá. Una variable mínimo, que la inicialicemos, por ejemplo, con el valor 10, que es la nota más alta. Generalmente a los máximos se los inicializa con un valor muy bajo y a los mínimos con un valor más alto del que podrían tomar. Así que bueno, si mínimo lo inicializo con 10, entonces yo tendría que comparar si la nota que me ingresaron es menor que este valor, menor que mínimo, menor que lo que contiene mínimo, entonces tengo que intercambiar el valor. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo hacerlo? ¿Se interpreta? Acá Sí, pero en la variable, ¿qué va a quedar siempre? La última nota que entró. Exacto, porque es la nota más baja. Pero en la primera lo comparás con 10. Sí. Sí, después, por ejemplo, si el usuario te ingresa la nota de un alumno e ingresa un 7. Entonces yo pregunto, ¿7 es menor que 10? Sí. Entonces a la variable mínimo le saco el 7 y le saco el 10 y le asigno el 7. Porque ahora 7 es la nota más baja. Se pierde ese 10. ¿Sí? Claro, no entiendo cómo queda esa nota baja, o sea, cómo queda el 7. Bien, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, me pongo a dibujar por acá. Porque lo compararía con sí mismo. Claro, Siempre tenemos que ir haciendo la prueba de escritorio de los valores que tienen las variables. Yo lo voy a ir haciendo acá al lado, a ver cómo me sale. A ver si puedo cambiar de color. Sí. Por ejemplo, tengo la variable nota, mejor dicho, primero la variable n, que es la que controla el ciclo. Tengo la variable nota. Tengo suma. Tengo promedio. Tengo mínimo, que es igual a 10. Promedio la tengo que inicializar, después la inicializo ahí en 0. Suma tiene el valor 0. Entonces, cuando esto comienza, en el ciclo para, acá, estoy diciendo a n desde 1 hasta cantidad, desde 1 hasta 40. Acá puedo poner Kant es una constante, vale 40. Entonces, n la inicializo desde el valor 1 y que llegue hasta 40. Entonces, n desde 1. Cuando n vale 1, le pregunto al usuario, o le digo que me ingrese la nota, ¿no? Leer nota. Y acá voy a poner la nota que me ingresa el usuario. Por ejemplo, me ingresa un 8. A suma, ahí saqué el cosito. ¿Cómo era que tenía que hacer para entrar? Bueno, no importa. A suma le asigno lo que tengo en suma más el valor de la nota. Suma valía 0 y ahora va a valer, el valor de la nota es 8. 0 más 8 es 8. ¿Es correcto? Sí, sí. Bien. Sí. Este valor se pierde y me queda el 8. Ahora, vuelvo a dar una vuelta de ciclo, n en lugar de valer 1, ahora vale 2. Espérenme que tacho. Ahora n vale 2.
Estoy Por ingresando el eso, segundo. ahí sería como, N sería como los alumnos, ¿o no? Son 40 Sí, alumnos, pero voy no a es la tener 40 nota, notas. sino que es el contador, alumno número 1, alumno número 2, alumno número Claro, 3. ahí Sí, sí. no Pero va a no estar el la, nombre, pero va a estar enumerado. claro, no es la nota, no es la nota, sino el orden en que Claro. los vas ingresando. Entonces ahí ingresamos Claro. otra nota, por ejemplo, me ingresa un 7, entonces esto se pierde, ay, perdón, acá no era, acá, esto se pierde y me ingresa un 7. A la variable suma le asigno lo que hay en suma más nota. En suma hay un 8. Entonces el 8 se pierde y tengo 8 más 7 es 15. Tengo ese valor. Y así voy sumando con todos. Cuando sale del ciclo, a la variable promedio, lo que le asigna es, la variable promedio vale 0. Entonces ahora se pierde este 0, y lo que va a tener es la suma de las notas dividido 40. Bueno, ahora sería 15 dividido 40, ¿no? Pero bueno, tendría que tener la suma de las 40 notas dividido 40. ¿Sí? ¿Se interpreta cómo va dando la vuelta de ciclo? Sí, sí. Sí, ahora Bien. ¿cómo haces con el mínimo? Y ahora vamos a hacerlo del mínimo. Voy sacando esto, así volvemos a como estaba. Ahí. Bueno, volví demasiado atrás. Espérenme, vamos a ver el código que escribimos acá. Acá podemos poner si la nota que acabo de leer, esta que leímos acá, si nota es menor al contenido de la variable mínimo, me ingresa un 8 y mínimo tiene 10, sería por ejemplo ese ejemplo, ¿no? Por el lado verdadero. Si nota es menor que mínimo, a la variable mínimo le asigno el valor de la nota que acabo de leer. Y si no, no hace nada en sí. Mírenlo ahora con un ejemplo de este lado. Vuelvo acá. No, yo pensé que Sí, como ya le había asignado, sí. yo en un momento lo pensé así, pero como ya le había asignado 10 a la variable mínimo, no le podía volver a asignar. Sí, ¿sabés por qué le asignamos 10? Porque es una variable que tenemos que inicializarla con un valor. Si no, es como que no tenemos contra quién comparar. A veces podemos inicializarlo con el primer valor que leemos, o podés inicializarlo como propusieron el otro día, por ejemplo, con un valor más grande. Si la nota máxima es 10, puedo poner como tope eso y ver cuál fue la más chica, ¿no? Cuál fue la menor a 10, que es lo máximo. Está bien, a mí lo que me parecía, que no sabía, era que volver a asignarle otra cosa a la misma variable no se podía hacer. Por eso Sí, se puede, y siempre tenés que recordar, cuando vos haces una asignación, se pierde el valor que tiene. Por ejemplo, acá cuando estoy haciendo a mínimo le asigno nota, si mínimo tenía el valor 10, ese valor ya lo perdí, y ahora tiene el contenido de la variable nota. Está bien. No, era lo que yo no sabía. Pensé que no puedo asignarle a cada rato a una variable un valor distinto, pero bueno. Sí, totalmente se puede Está hacer. bien. Sí. Es de la misma forma que acá, por ejemplo, a suma, la variable suma la tenemos inicializada en 0. Entonces sabemos que tiene un valor de arranque que es 0. Y después le vamos acumulando más valores. Se va perdiendo el valor que tiene y se agrega un valor nuevo, que en este caso es un valor calculado, ¿no? Es lo que había en suma más un nuevo valor. Y en este caso es el valor de una comparación lo que le estás asignando a mínimo. Ahora vamos a ver cómo quedaría. A ver, n igual, no escribe. N igual 1 y cantidad de alumnos igual 40. Después dijimos que teníamos nota, suma, promedio, mínimo. Entonces, promedio, bueno, me olvidé de ponerlo, hay que inicializarlo en 0, ya les dije. Mínimo está inicializado en 10, suma está inicializado en 0. Entonces, comienzo con el primer alumno cuando n vale 1, y le solicito al usuario leer nota, ingresa, como decíamos hoy, un 8. Entonces, a suma, de acuerdo a lo que hay acá, le asigno lo que hay en suma
más lo que hay en nota. 0 más 8, se pierde el 0 y me queda el valor 8. Y después pregunto, ¿el contenido de la variable nota, que es un 8, es menor que mínimo? Mínimo vale 10. 8 es menor que 10, sí. Entonces en mínimo pierdo este valor y ahora queda un 8. Vuelve a dar una vuelta de ciclo y ahora n vale 2. Pasé al siguiente alumno. Le pido al usuario que me ingrese una nota. Me ingresa un 9, por ejemplo. A suma le asigno lo que hay en la variable suma más lo que hay en la variable nota. 8 más 9, 17. Y pregunto, nota, ¿es menor que mínimo? ¿Lo que hay en la variable nota es menor que lo que hay en la variable mínimo? No, porque 9 no es menor que 8. Entonces no hago nada y doy otra vuelta de ciclo. Ahora n vale 3. Vuelvo a solicitar al usuario que me ingrese una nota, por ejemplo, me ingresa un 5. A la variable suma le asigno lo que hay en suma más 5, es, si no me equivoco, 22. Y después digo, lo que hay en la variable nota es menor a lo que hay en la variable mínimo. Nota tiene un 5 y mínimo tiene un 8. Sí, entonces pierdo el 8 y le asigno el contenido de la variable nota, que es un 5. Y así voy obteniendo la nota mínima. Acá voy obteniendo en suma el acumulado, la suma de todas las notas. Y en mínimo, el valor solamente de cuál fue la nota más baja. Y después, bueno, finalizando los 40 alumnos, suponemos, a promedio, lo que le asigno a promedio es el contenido de la variable suma dividido cantidad. Sería, por ejemplo, en este caso, 22 dividido 40, si fueran todas las notas, ¿no? Y después, mínimo, si tenemos que imprimir cuál fue la nota más baja, imprimiríamos el valor de esta variable. ¿Sí? ¿Se interpreta mejor con la prueba de escritorio? Sí, sí. Una pregunta, ¿es Sí. indistinto hacer primero el mínimo y después la suma o...? Sí, no te modifican nada. Podés hacer tranquilamente, apenas te ingresa la nota, calcular el mínimo y después hacer la acumulación. Sí, porque sí. uno no tiene nada que ver con el otro. Exacto, exacto. Está bien. Puede Si estar por por fuera del para, ¿no? También. Mirá, ahí ya tendríamos un problema, porque si esta evaluación de cuál es la nota mínima la hago fuera del para, ¿qué estaría evaluando? La última nota que me ingresaron. Porque yo no salgo de este ciclo, a ver si lo puedo hacer la línea. Yo no salgo de este ciclo, de acá, hasta que no llegué a 40. Cuando llegué a la cantidad 40, en la variable nota voy a tener la última nota ingresada, como ahora, que tengo la última nota ingresada, fue un 5. Entonces, si yo evalúo el mínimo fuera del ciclo, lo estaría haciendo una sola vez, y hay que evaluar el mínimo con cada uno de los alumnos, para ver quién tuvo la nota más baja. Bien, sí, sí. Pero bueno, Sí, ya me había pasado la otra vez que también la habías puesto por fuera. claro, tenemos que tener en cuenta eso porque, bueno, de acuerdo a lo que nos piden, hay cosas que tenemos que hacer dentro del ciclo y otras que tenemos que hacer por afuera. Lo que hagamos dentro del ciclo, sabemos que eso se repite en cada vuelta de ciclo. Lo que va por afuera se ejecuta una sola vez y siempre se ejecuta. A ver qué escribieron. Bien, gracias. Bueno, entonces más o menos quedó este. ¿Quieren que hagamos otro ejercicio con el para o empezamos con el mientras, a ver de qué se trata? Uno más estaría bárbaro para mí. Dale. Bueno, espérenme O que deja uno para el fin de semana. les dejo después, tengo un par. A ver si se puede copiar esto. Igual habías dejado 3 ejercicios de esto, ¿o no? ¿O me estoy confundiendo? No me acuerdo si no fueron de la estructura así, me parece. Yo no me acuerdo, es más, estaba buscando este y no lo encuentro. El ejercicio está, el enunciado de este ejercicio está en el PowerPoint que les subí de la clase del martes. Después les subo el dibujito con esta solución. Sí, porque
En el Estoy Power de la bajando clase. todos los videos y todo, pero me pierdo. Llega un momento que me pierdo de la cantidad de Zoom y clases, qué sé yo. Pobre, no. A ver, vamos a ver. Tengo que compartir ahora. A ver, repetición. Por ejemplo, este ejercicio. Espérame que amplíe un poquito más la imagen. ¿Ahí lo ven claro, chicos? Sí, sí. Dice, se leen un conjunto de 7 números reales, decimales, sinónimo. Se pide calcular el promedio de los números que se encuentran entre un valor A y otro B, teniendo en cuenta A como valor inicial y B como valor final. Y después aclara, A y B son datos de tipo numérico, también son números reales, ¿no? Y el valor de A es más chico que B. Por ejemplo, no puedo tener, no me va a ingresar 13,4 y el otro valor, el tope final va a ser 5. Siempre el valor de A va a ser más pequeño que el valor de B. En ese rango van a estar porque van a estar como o al menos ordenados esos dos valores. Y no necesariamente figuran dentro del conjunto de datos. Entonces acá da un ejemplo. Si el valor de A es 3,5 y el valor de B es 6,5, y dice, se ingresa este conjunto de datos. Este es un número, el número 2, el número 4, el número 5,5, el número 7, 3,5, 5,5, 1,25. ¿El promedio cuál es? Solamente se calculó el promedio de los números que estaban dentro de este rango de datos. Fíjense que los marcamos con un poquito en negrita como para diferenciarlos, ¿no? Estos números que están marcados son los que están entre 3,5 y 6,5. 3,5 inclusive, fíjense que es uno de los topes, 5,5. Así que esa es la comparación que hay que hacer. Tienen un ciclo que se va a ejecutar 7 veces. ¿Por qué 7 veces? Porque tengo que leer un conjunto de 7 números. Así que sabemos que 7 veces tengo que pedir los datos al usuario. El usuario me ingresa el valor y después tengo que evaluar una condición. Si el número que está ingresando está entre el valor de A y B, entre el tope A y el tope B, si está dentro de ese rango de números, tengo que calcular el promedio. ¿Se fijan cómo lo hacen? ¿Sí? ¿Quieren tomarse unos minutitos para resolverlo? A ver cómo sale. Bueno, Me dicen si no se interpreta el enunciado, porque a veces ahora se ponen a trabajar y quizás surgen dudas que no las tienen ahora, ¿no? Cuando se ponen a escribir después empiezan todos los temas. ¿Cómo andás, Alejandro? No había visto el saludo acá. Uy, tengo que quedar quieta. Ahí. ¿El valor de A y B lo asignamos nosotros? Sí, es un valor que se ingresa por teclado. Por eso acá lo pone como ejemplo, ¿no? Como que el usuario ingresa. Yo puedo decir que A vale 1 y B vale 10, por decir. Por ejemplo, sí. Tenés que evaluar, fíjate cómo lo haces, que el valor que te ingresa el usuario, que A sea más pequeño que el valor de B, de esos dos topes. Está bien. Mientras me voy anotando la asistencia, chicos, así ya me queda. Espero no tapar nada.
Profe, te hago una consulta. Sí, Si la variable suma, que vendría a ser el que suma los valores, ¿la puedo Sí. utilizar tanto para A o para B? ¿O tiene que ser diferente nombre? Tengo que poner suma en uno y suma uno, por ejemplo, o suma A de otro. lo que vos vas a sumar es los números que va a ingresar el usuario, si es que están dentro de este rango de datos. Así que la variable suma que vas a utilizar es una sola. En una sola variable Está bien, vas a sí, ir entendí. sumando. Solamente en el rango. Sí, sí, sí. Listo, perdón. Exactamente. Solamente, capaz que los 7 números están dentro del rango, capaz que ninguno, ¿no? Depende lo que te den. Pero solamente una cosa vas a sumar, lo que está dentro del rango. Sí, no hay problema. ¿Cómo van con la solución? ¿Sale? A ver, ahí me compartieron algo. Bueno. Ustedes me dicen cómo van, chicos, con la solución.
Queda 1 minuto de conexión. Si les parece, vamos cerrando este Zoom y volvemos a entrar al mismo enlace. Así vamos viendo la solución del ejercicio. Bueno, Porque si no es como que lo vamos a empezar a ver y se nos va a cortar la conexión. Dejo de compartir acá.